Bienvenidos nuevamente a Leyendas del Fútbol. A ver, entre 2010 y 2012 el mundo del fútbol literalmente se paraba. Cada partido entre el Real Madrid y el Barcelona no era solo un partido, era un capítulo de una saga que lo tenía absolutamente todo. Genios tácticos, estrellas legendarias y una tensión que, trascendió el deporte. Hoy nos vamos a sumergir en la épica rivalidad que definió una era, la que enfrentó a José Mourinho y Pep Guardiola. Por un lado, teníamos a Pep Guardiola, el filósofo. Su Barça hipnotizaba al mundo con el tiki-taka, que era casi como un ballet de posesión y precisión. Y por el otro, a José Mourinho, el estratega, el maestro del contraataque, de la solidez defensiva, que fue contratado con una única misión, ser el antídoto para ese dominio casi insultante del Barcelona. Eran dos visiones del fútbol totalmente opuestas, que claro, estaban destinadas a chocar. Para entender la magnitud de esta guerra, hay que recordar el contexto, ¿eh? Es que el Barça de Guardiola no era un equipo cualquiera, era una dinastía que había reinventado el fútbol. Lo ganaron absolutamente todo, culminando en un sextete histórico en 2009. Parecían, invencibles. Mientras tanto, el Real Madrid sufría una humillación tras otra, como aquel dolorosísimo 2-6 en su propio estadio. Pero, en 2010, vieron una pequeña luz. El Inter de Milán, dirigido por un tal Mourinho, consiguió lo imposible, eliminar a ese Barça en semifinales de Champions. Florentino Pérez lo tuvo clarísimo. Si alguien podía derrocar al rey, era él. Así que lo fichó ese mismo verano. Y claro, llegó el primer cara a cara. Noviembre de 2010. El Madrid de Mourinho llegaba al Camp Nou como líder invicto de la Liga. El ambiente, imagínate, estaba cargadísimo de expectación. Se hablaba ya de un nuevo equilibrio de poder, de que la era del Barça por fin tenía un rival a su altura. Pero lo que ocurrió esa noche fue un auténtico cataclismo. Un 5-0, una lección de fútbol que desmanteló por completo al Real Madrid. No fue una victoria, no, fue una demolición que dejó al mundo con la boca abierta y a Mourinho ante su derrota más dura. La guerra acababa de empezar y el primer disparo fue absolutamente devastador. Públicamente, Mourinho intentó quitarle hierro al asunto, ¿no? Dijo que era una derrota fácil de digerir. Pero de puertas para adentro, el mensaje era otro. Esa derrota fue un punto de inflexión. Mourinho entendió que no podía jugarle de tú a ese Barça. A partir de ese momento, la estrategia cambió. La batalla no solo se iba a librar en el césped, sino en cada rueda de prensa, en cada declaración. La guerra total estaba a punto de estallar. Y entonces el destino, que a veces es muy caprichoso, nos regaló el escenario perfecto para la confrontación total. Los sorteos de Copa y Champions League crearon una situación sin precedentes. 4 clásicos en apenas 18 días, entre abril y mayo de 2011. En juego estaban la Liga, la Copa del Rey y un puesto en la final de la Champions. Casi nada. Y este fue el mapa de la batalla. Un empate en Liga que prácticamente le daba el título al Barça, una final de Copa agónica y una semifinal de Champions que se convertiría en el epicentro de todo el conflicto. Un auténtico torbellino de partidos que llevó la rivalidad a un nivel de intensidad que no habíamos visto nunca. Para poder competir, Mourinho se sacó un as de la manga, el famoso tribote. La idea era simple, pero, ojo, súper efectiva: llenar el centro del campo con 3 destructores para ahogar la creación del Barça. Con Pepe de mediocentro, el Madrid añadió una dosis de agresividad física que incomodó al Barcelona como nadie lo había hecho. Y funcionó. Le permitió al Madrid ganar la final de la Copa del Rey, su primer título contra el Barça de Pep. Con la Copa ya en el bolsillo, Mourinho intensificó la otra guerra, la psicológica. Él sabía que para ganar a ese Barça, primero tenía que desestabilizar a Guardiola. Y la sala de prensa se convirtió en su principal campo de batalla. Justo antes de la semifinal de Champions, Mourinho lanzó el primer dardo. Sacó a relucir una jugada de la final de Copa, un gol bien anulado a Pedro, para sugerir que Pep se quejaba hasta cuando los árbitros acertaban. Era una provocación directa, calculadísima para sacar de quicio a su rival. Y Guardiola, que siempre había sido la viva imagen de la compostura, explotó. En una rueda de prensa que ya es historia del fútbol, abandonó su discurso habitual y atacó directamente a Mourinho. Fue la primera vez que vimos a Guardiola perder los estribos, una prueba de que la guerra psicológica de Mourinho había dado en el blanco. Pep había entrado en su juego. Con los entrenadores en guerra abierta, era inevitable que toda esa hostilidad se trasladara al césped. El partido de ida de semifinales en el Bernabéu se jugó en una atmósfera irrespirable, con provocaciones constantes y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El partido se rompió en el minuto 61. Una tarjeta roja muy controvertida a Pepe, que era el ancla del sistema de Mourinho, lo cambió todo. Mourinho protestó y, claro, también fue expulsado. Y con el Madrid descompuesto apareció la genialidad en estado puro de Leo Messi, que con 2 goles, uno de ellos una obra de arte para la historia, sentenció la eliminatoria.
Y aquí llegó la culminación de todo. Tras el partido, Mourinho dio una de las ruedas de prensa más famosas de todos los tiempos. Un monólogo incendiario lleno de acusaciones y teorías de la conspiración contra la UEFA, contra UNICEF, contra el propio Barcelona. Su famosa pregunta, ¿por qué?, resonó en todo el planeta fútbol. La guerra era ya total y sin cuartel. Aunque el Barça pasó a esa final y la ganó, la saga de los 18 días dejó cicatrices muy profundas. Las consecuencias de esa intensidad se sentirían durante años, redefiniendo el fútbol español y la propia rivalidad. Unos meses después, en la Supercopa de España, la rivalidad alcanzó su punto más bajo y, sinceramente, más vergonzoso. Una tangana masiva al final del partido de vuelta culminó con una imagen lamentable. Mourinho metiéndole el dedo en el ojo a Tito Vilanova, que era el segundo de Guardiola. Ese fue el punto de no retorno. El legado de todo esto fue inmenso. La tensión, imagínate, fracturó a la selección española, obligando a capitanes como Casillas y Xavi a intervenir para salvar al grupo. El desgaste fue tan brutal que los dos entrenadores acabarían dejando sus clubes poco después, Guardiola en 2012 y Mourinho en 2013. Pero también impulsó la rivalidad Messi-Ronaldo a cotas legendarias y nos dejó la histórica Liga de los Récords del Madrid. Fue una era que, para bien o para mal, lo cambió todo. Y al final te queda una pregunta flotando en el aire. Por la calidad de los equipos, por esa oposición de estilos, por la guerra táctica y psicológica, por la concentración de talento, ¿fue esta la rivalidad más grande y completa que se ha visto en la historia del deporte? Una cuestión para reflexionar sobre una era que sin duda fue irrepetible. Y bueno, como siempre, os invito a suscribiros al canal, a dejar vuestro like, y os dejo con una pregunta para el debate. ¿Fue la mejor decisión dejar ir a Messi?